oportunidad que nos da de poder abrir tu palabra y el tiempo que hacen mis amados hermanos en cada uno de los países donde están para recibir estas clases. Dios, ruego y suplico que me uses, que pongas palabras en mi boca de todo lo que ya me has permitido aprender y estudiar y que lo pueda compartir, no yo, sino el Espíritu que mora en mí para que sean edificadas las vidas de cada uno de los que estén en clase y los que tengan la oportunidad de ver la grabación del video posteriormente. Quedamos en tus manos, Señor, y que seas tú el honrado y el glorificado en todo, porque solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Por Cristo, mi Dios. Amén. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Soy Rolando Pérez, vivo en El Salvador y estoy felizmente casado, ¿verdad? No como algunos que con dolor lo dicen, no, yo no lo digo con dolor. Y por cierto, este próximo 14 de septiembre voy a estar cumpliendo con mi esposa 35 años de casado. Así es que ya, aguantándonos unos con otros, ¿verdad? Pero ahí vamos, con dos hijos, ya grandecitos, todavía no nos han hecho abuelos porque no han querido casarse, pero felices, ¿verdad? Felices de estar sirviendo como familia en la iglesia y de servir al Señor de esta manera también a través del Ministerio 5E Internacional. Así es que quiero compartir una presentación, me voy a valer de la presentación para volverla un poco más, no solamente dinámico, sino también más objetivo, más pedagógico la clase, ¿verdad? Así es que solo quiero saber si está mi pantalla visualizada en sus pantallas. Amén, Sí, amén, hermano, sí se sí. ve. Ok, magnífico. Epístola a los Efesios, reconciliados por gracia. Ese es uno de los temas que vamos a estar desarrollando y que tiene que ver también con casi toda la carta, la epístola a los Efesios. Esta parte que ustedes ven ahí es una toma panorámica de la ciudad de Éfeso. La parte antigua, eso es un anfiteatro. Así hacen muchos conciertos en ese anfiteatro. Y en la parte más a la derecha está parte de la ciudad. Eh, pero toda esta parte de aquí es la parte antigua, donde están las ruinas de lo que fue la iglesia, quiero decir, la ciudad de Éfeso, una ciudad cosmopolita. Y, y vamos a ver por qué razón fue una una ciudad muy especial, no solamente para los griegos, sino también para los romanos. La epístola a los Efesios, la iglesia en Cristo y Cristo en la iglesia, reconciliados por gracia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ese enfoque en la iglesia en Cristo y Cristo en la iglesia. Una introducción al desarrollo. Esta es una famosa biblioteca que hubo en aquel entonces. Lo único que ha quedado de esta famosa biblioteca, estas ruinas. La iglesia se le llamó a la iglesia del primer amor, ¿verdad? En el siglo primero. O sea que la iglesia de Éfeso fue producto, fue cosecha de Pentecostés, como vamos a ir viendo y desarrollando. A la iglesia de Éfeso es llamada la epístola de la prisión. ¿Por qué razón? Porque fue escrita desde Roma en una de las prisiones que Pablo tuvo. Como vamos a ver, son cuatro cartas las que escribió Pablo estando en Roma y son cuatro cartas, pero importantísimas
que dan principios de cómo ministrar, cómo comportarse cada cristiano dentro de la iglesia y el enfoque de la iglesia en la ciudad, en el contexto histórico que cada iglesia viva. Son principios generales. También era la iglesia a la que todos deseaban pertenecer. Eh, es una iglesia muy famosa en esa época y todos querían estar ahí. Tuvieron grandes maestros como Timoteo, el apóstol Juan, eh, Apolos y desde luego el apóstol Pablo, ¿verdad? Fueron grandes predicadores que estuvieron enseñando en esta iglesia en Éfeso y vamos a ver las cuatro etapas por las cuales esta iglesia pasó. Desde el crecimiento hasta a la cumbre en la que llegó y después decayó, ¿verdad? Cuatro etapas. Es una iglesia que demostró un profundo amor y celo por la obra de Cristo. También una inflexible oposición a los falsos maestros. Fue de las iglesias, de las primeras iglesias en las cuales se opuso. Uno de los grandes problemas que vamos a ver en la carta es la presión que ejercieron los judíos de volver al judaísmo y que era necesario volver y practicar la antigua ley y las fiestas y todo lo que hacían los judíos como parte de la salvación. Y Pablo escribió mucho de esto, con estas tres cartas en las cuales escribió a diferentes iglesias. Esta es una figura de Artemisa. Artemisa era la diosa principal, es también conocida como Diana, Diana de los Efesios, y en el libro de Hechos tenemos una, una cita y en el capítulo 19 lo vamos a leer un poquito más adelante, pero era conocida también como la diosa de la fertilidad y las mujeres iban a adorar a, al templo de Diana y ya vamos a ver una imagen de lo que pudo haber sido el templo de Diana y a pedir que le diera hijos, ¿verdad? Que pudieran salir embarazadas. Eh, y esa es una figura de la diosa Diana. Éfeso, la ciudad conocida como la luz de Asia, famosa por su riqueza, su sabiduría y además famosa por su perversión. Llegaban ahí peregrinos, al igual que Corintios, llegaban peregrinos de diferentes lugares a adorar a la diosa, no solamente Artemisa, y era el templo más grande, sino los otros dioses que eran adorados, tanto por griegos como por los romanos. Había demasiada perversión, como también en la ciudad de Corinto. Era el centro de adoración de la diosa Diana o Artemisa. En medio de esa sociedad promiscua y llena de desventajas religiosas nace la iglesia de Éfeso, rodeada de un montón de tradiciones, de paganismo y de situaciones muy difíciles para que la iglesia en sí y los cristianos pudieran desarrollarse como tal. Nosotros no tenemos la misma figura hoy, tenemos algo parecido, ¿verdad? En el cual el mundo en el que estamos, que nos rodea, hay toda una diversidad de creencias, de inclinaciones y de filosofías, de forma de ser y de conducirse, que podríamos comparar a lo que posiblemente vivieron los cristianos en la ciudad de Éfeso. Esta es una maqueta de lo que pudo haber sido, cómo pudo haber sido el palacio de la diosa Artemisa o la diosa Diana de los Efesios. Algo hermoso, ¿verdad? Algo increíble de haber sido el ver esa construcción que realizaron de este templo.
Eso es lo que ha quedado ahora de ese templo de Artemisa y en la ciudad actualmente, ¿verdad? Visitada por miles y miles de turistas para ver los lugares en donde se desarrolló el cristianismo. Estructura de la carta. En la primera parte vamos a encontrar toda la base doctrinal de la iglesia en los primeros tres capítulos. Capítulo uno, 2 y 3 es una base doctrinal, una doctrina sana. Y en la segunda parte vamos a ver la conducta, esa base que Pablo deja en el capítulo uno, 2 y 3 hay que llevarla a la realidad, ¿verdad? Al poner los pies en la tierra es de poner en práctica. El vivir en santidad, esa es la conducta que se genera. Ya en los capítulos 4, 5 y 6 es de poner en práctica todo lo que enseñó en los capítulos uno, 2 y 3. Como parte de la estructura, también del uno, 2 y 3 la posición de los creyentes en Cristo. Este es el tema relacionado con estos tres capítulos. Y en la segunda parte es la práctica de los creyentes en la iglesia, o sea, la práctica de esa posición, o sea, quiénes somos, ¿verdad? En Cristo. Hay una descripción hermosa y en la que Pablo describe quiénes somos en Cristo y lo que ha hecho Dios por medio de Cristo, por nosotros. Todo el capítulo uno, la primera parte del capítulo uno, hay una descripción, pero preciosa. Si nosotros no estamos conscientes de la obra de Dios por medio de Cristo Jesús, por cada uno de sus hijos, este libro nos deja muy claro ese sacrificio verdadero que Cristo hizo por nosotros y la respuesta que debemos de dar, ¿verdad? Que es la práctica de los creyentes en la iglesia, en la vida cotidiana. Ubicada la iglesia de Éfeso, ustedes más o menos ven ahí, la iglesia de Éfeso en la época de Pablo, cuando se escribió, cuando nació la iglesia, estaba muy cerca del mar, la playa, pero actualmente esto queda a un tanto de distancia. Entonces los puertos se perdieron y por eso es que con el tiempo se fue eh, decayendo la ciudad porque ya no fue un puerto tan importante como lo era en la época de Pablo y en el nacimiento de la iglesia. Ustedes pueden ver aquí en este mapa, más arribita, subiendo a la derecha está Esmirna, está Éfeso, esta es la media luna fértil de perdón, la media luna de las iglesias y en Macedonia que fueron dibujadas espiritualmente por el apóstol Pablo en Apocalipsis, perdón, el apóstol Juan, ¿verdad? En Apocalipsis. Esas siete iglesias, y vamos a ver, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 un poquito más adelante, para ver cómo describe el apóstol Juan a la iglesia en esas cuatro etapas por las cuales se pasó. Entonces, esta parte ahora es Turquía, ¿verdad? Toda esta zona de aquí es Turquía y la parte de arriba es Mesopotamia. Albania está a la derecha, parte de arriba, y luego Turquía en la parte de abajo, ¿verdad? Pero aquí específicamente Éfeso está en Turquía, lo que ahora es Turquía. Éfeso fue la clave en la expansión del cristianismo en esa zona. El apóstol Pablo residió allí por más de 2 años. Eso quiere decir que le dedicó mucho tiempo, predicando y fundando una comunidad cristiana fuerte. Eso está en Hechos 19. No lo vamos a leer todo, pero sí la cita que tenemos abajo, ¿verdad? Allí se produjo un fuerte conflicto entre los cristianos y los artesanos que vivían de la venta de los ídolos de Artemisa. Vamos a leerlos. Hechos 19, 23 al 41.
¿Le leo, hermano? Sí, porfa. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que desde este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo, no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, Grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro dedicó silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a gran voz gritaron, casi por 2 horas, Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, Varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices él, que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Ocúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y Está bien habiendo dicho ahí, esto, despidió la asamblea. Sí, está ya bien era el ahí, Vivi. Está bien, ya tenemos el contexto. Está bien, gracias. Eh, Como ven, al principio se habla del camino, ¿verdad? Así identificaban al movimiento cristiano, el camino, y lo identificaban de esa manera en esa parte de Mesopotamia y perdón, de Asia, ¿verdad? O de Turquía. Y el problema que se dio no fue muy sencillo, fue un problema serio. Imagínense que vociferaron Diana de los Efesios por 2 horas, ni en el estadio, ¿verdad? Ni en el estadio Azteca o en el estadio más grande que tengan en la ciudad donde ustedes viven, pasar 2 horas gritando. Este, ha de haber sido algo asombroso y ver esa euforia que el grupo de personas, que no eran pocas, las que se les oyó gritar y se oyó por toda la ciudad de seguro. Así es que fue importante esto que le aconteció. Eh, en el Apocalipsis, Éfeso es una de las 7 iglesias de Asia. Apocalipsis 2 del 1 al 7, elogiada por su celo doctrinal, pero reprendida por haber perdido su primer amor. Vamos a leer esa parte del texto de Apocalipsis 2 del 1 al 7. Sí. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Muy bien, Ajá, sí, gracias. le sigo, es que me quedé en el 5. ¿Hasta qué versículo llegaste? Al 5 le... Termina hasta el Sí, 7. sí, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, Mm, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga al que tiene el espíritu, dice a las iglesias, al que sí. venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí. Bien, bien, gracias. Como ven, una iglesia que progresó mucho, pero después decayó. Ya vamos a ver esas etapas. A partir del siglo tercero después de Cristo, Éfeso comenzó a decaer debido a terremotos, invasiones y al progresivo asolamiento del puerto, lo que yo les contaba, ¿verdad? Que lo desconectó del mar, pero también la decadencia espiritual de eso es como ciudad, pero como iglesia también decayeron. La ciudad fue gradualmente abandonada y quedó en ruinas durante la Edad Media. Este es más o menos un panorama general. Aquí está Macedonia, aquí está Filipos, Corintos, aquí está Éfeso. Esta es parte de Asia Menor y aquí está, esta zona es de Turquía, ¿verdad? Toda esta parte de aquí es de Turquía. Aquí está Grecia, toda esta parte entre Grecia y Turquía, esta parte de las islas son parte de Turquía, otras son parte de Grecia. Esta zona es famosa por las famosa guerra entre los persas y los griegos, ¿verdad? Las famosas guerras médicas. Aquí donde perdieron los griegos y por aquí, en esta zona de por aquí, donde no sé si se ve en mi puntero, aquí está el famoso paso de que sale en la película 300 del paso de las Termópilas. Esta parte de la historia también está contada en el libro de Esther, no a detalle, pero sí eh, es una cita de eso, ¿verdad? De la historia. Después de haber perdido, se hacen unas fiestas en el libro de Esther y es una fiesta que dura varios días y el rey lo que estaba haciendo es tratando de alentar de nuevo a su gente por la pérdida de la batalla que habían tenido en el paso de las Termópilas, aunque siempre ganaron, pero después fueron vencidos por la unión que hubo del Imperio Romano, del Imperio Griego. Etapas del nacimiento, aquí vamos a ver las etapas de la no solamente de la iglesia, sino del cristianismo en la ciudad de Éfeso. La iglesia de Éfeso nace en el año 55 después de Cristo. Esto está en Hechos 19, del 17 al 20, ¿verdad? Parte de lo que leyó nuestra hermana. Surge la iglesia, todo es pasión al surgir la iglesia por las cosas de Dios, una entrega incondicional, lo mismo que cuando estábamos recién convertidos, estamos en todo y nos gustaba estar, yo me identifico con eso, ¿verdad? Me recuerdo del primer amor, yo quería compartir con medio mundo lo que yo estaba experimentando en ese entonces, esas nuevas cosas que yo estaba descubriendo y viendo una vida espiritual diferente a la vida material que estaba llevando. Y yo me deleitaba, ¿verdad? Y empezamos a saborear esa vida nueva. Pues eso le pasó también a Éfeso. La etapa del crecimiento espiritual. La iglesia de Éfeso creció espiritualmente alrededor del año 63 después de Cristo, y esto si lo encontramos en Efesios 1:1, vamos a leerlo. Ustedes tienen ahí el manual que se les envió, no es un manual que lleva ciertas indicaciones, simplemente vamos a ir siguiendo paso a paso cada versículo
y desarrollándolo, ¿verdad? Por eso es que ustedes lo tienen allí, lo pueden imprimir y lo pueden ir marcando y poniendo referencias de tal manera que les quede en un solo documento todo lo que necesiten. Ahora, si tienen un cuaderno aparte, ideal, ¿verdad? Ideal para que anoten algunas cosas que no les va a caber en el texto ya impreso. Efesios, ¿qué dice? Dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. En Ajá, el ese- 2. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y el Señor Jesucristo. No, el 2:19 al 22. Dos Capítulo 2. del, ajá, sí, 2:19 dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ujú. Pablo está no solamente poniendo en mente el templo en Jerusalén, sino el templo que ellos estaban familiarizados en la ciudad de Éfeso, viendo, identificándose con un edificio a la iglesia y al creyente también, ¿verdad? Como vamos a ver un poco más adelante. Esta es la etapa en donde estamos decididos a crecer espiritualmente, tomando notas de la Biblia, ¿verdad? Yo recuerdo que comencé a llevar cuadernos y cada prédica las iba anotando y llenaba cuadernos, cuadernos tras cuadernos y no sé qué se me hicieron, ¿verdad? Pero algunos de esos los ocupé para algunas de mis enseñanzas. Y hacemos descubrimientos, vamos descubriendo cosas, atando cabos con otros textos y nos sentimos bien, ¿verdad? Nos llama la atención el aprender textos de ¿Ya le memoria. enseñaste? Voluntariamente decidimos servir en la iglesia, siempre procuramos el crecimiento de la iglesia y el de nuestra congregación, ¿verdad? Está en el crecimiento espiritual después del primer amor. Y luego viene la etapa del orgullo espiritual. Como habían crecido tanto, como se habían envanecido, ¿verdad? Por esa sabiduría que tenían, eso es lo que comenzó a tener decadencia en ellos. La iglesia dio muestras de una superioridad y, perdón. De muestras de orgullo y superioridad espiritual entre el año 64 y 65 después de Cristo, y esto nos lo deja una idea en 1 Timoteo capítulo 1 versos del 3 al 7. Sí, dice. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Firman. Sí, entonces aquí vemos claramente el problema que se generó cuando comenzó a decaer y quienes comenzaron a infundir esta idea fueron los judaizantes, ¿verdad? Ellos fueron los que comenzaron y querían poner de nuevo el judaísmo y, y Pablo le advierte a Timoteo sobre este problema que se estaba generando en en la ciudad de Éfeso y también es el tema central en la iglesia de Gálatas. Allí mucho más, ¿verdad? El problema de las falsas doctrinas y
judaizantes. En este caso, eran parte del problema que ellos estaban teniendo. Aparecen los pseudo teólogos. O sea, habían crecido tanto que se envanecieron. Su mente y su corazón fue desviado por las filosofías. Habían muchos griegos y habían muchos judíos que, por los cuales estaba eh, formada la iglesia, que comenzaron a empaparse de cosas, pero se desviaron y los teólogos comenzaron a hacer sus cosas y a pensar más en sus propias filosofías de pensamiento y se olvidaron de el centro de la palabra de Dios. Y ya no fueron dirigidos por el Espíritu, sino por su vanidad. Y eso es parte de lo que causó el problema en la ciudad de Éfeso. Las interpretaciones, las herejías que se ejercieron de la Biblia. La ausencia de un pastor en la iglesia permitió que esto sucediera. Por eso es que Pablo envió a Timoteo, aunque era jovencito, ¿verdad? Pero le aconsejó, mira, no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo, porque sabía a los leones que le iba a enviar a Timoteo, en la cueva de leones que se había formado en la ciudad de Éfeso. Y por eso las dos cartas, primera y segunda de Timoteo, aconsejándole cómo debería de trabajar en la iglesia. Ahí es donde se quedó trabajando Timoteo. De 5 a 6 años, el arduo trabajo, el periodo de trabajo, el amor filial, la entrega a Dios y el deseo de conocer la palabra de Dios se ve interrumpido por unos cuantos hermanos de la iglesia. Solo encontramos en 1 Timoteo 1 del 18 al 20. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, y a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ok, estos eran judíos, estos dos. y, y de descendencia mezclada, ¿verdad? Con griegos, pero ellos eran los que se habían metido e interrumpían la sana doctrina, metiendo otras doctrinas que no eran las bíblicas. Y luego viene la etapa del legalismo y el fariseísmo. El legalismo y la religiosidad florece a partir del año 96 después de Cristo, y esto lo vemos en lo que se leyó de Apocalipsis 2 del 1 al 7. Han pasado 31 años viviendo en el error, en el legalismo y en el conformismo, y es la etapa de así estamos bien, ¿verdad? Eso inclusive nos pasa a nosotros. Es la pérdida del primer amor, y no fue un acto accidental, sino intencionado. No fue una casualidad, sino que fue intencionado. Actitudes que se experimentan cuando se pierde el primer amor. Ya no ganamos almas, no asistimos a la iglesia como lo solíamos hacer, dejamos de diezmar, la iglesia nos cansa, los cánticos nos aburren, y vengo o voy a la iglesia simplemente por ir y me vuelvo un religioso. Esos son factores, o bien dicho, pequeñas cosas en las cuales uno puede observar cuando una persona está cayendo en esta, o una iglesia está cayendo en este problema. Eh, Como parte de los métodos, el método crítico, vamos a darle respuestas a estas preguntas. ¿Quién escribió este libro? Pues el apóstol Pablo, y la escribió en algún momento durante su encarcelamiento en Roma. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 60 y 62 después de Cristo. ¿Quién lo escribió? ¿A quiénes se lo escribió? A los creyentes de Éfeso y sus alrededores, o sea, todos los grupos que se habían formado cuando Pablo estuvo allí, cuando Juan estuvo allí, cuando Timoteo estuvo allí. Él
le envió estas cartas, especialmente cuando Pablo escribió primero Timoteo. eh, todavía, todavía no había estado preso Pablo. Pues segunda de Timoteo es la que se escribe ya en sus últimos momentos, en el segundo, en la segunda estadía en la cárcel de parte de Pablo. Y a los creyentes de Éfeso y sus alrededores, ¿verdad? ¿Dónde fue escrito? Desde la cárcel en Roma. Estas son las cuatro cartas que escribió Pablo y se le conoce a Éfeso como la carta de las cárceles. Éfeso, Efesios, Colosenses, Filipenses y una carta personal enviada a Filemón, que era un discípulo de Pablo. El método panorámico, ¿cuál era la idea principal del libro? ¿Verdad? Esta es la idea principal, la unidad. Ese es el tema central de casi todo bueno, de todo el libro de Apocalipsis. Quiero decir de Efesios, ¿verdad? La unidad. Que ya no hay varios grupos y de que somos uno en Cristo. ¿Y cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro? Existía una división en Efesios entre judíos y gentiles. Los judíos querían imponer a los gentiles el cumplimiento de la ley para la salvación y no estaban entendiendo de que esta idea ya no existía más en Jesucristo ni en los evangelios, los que ya estaban comenzando a escribirse. ¿Verdad? Todavía no se habían escrito algunos, terminado de escribir algunos de estos eh, evangelios. El método histórico, ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? La carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca la importancia de la unidad y el uso de los dones espirituales, los cuales Cristo los creó para administrar la iglesia. ¿Cuándo fue fundada la iglesia? El fruto es fruto de Pentecostés, como les decía, es una de las primeras iglesias y es la iglesia del primer amor. A eso se le llama la iglesia de Éfeso. Y era visitada por Pablo. ¿Por quiénes era compuesta la iglesia? Por gentiles. Entre los gentiles estaban griegos y posiblemente algunos otros que no eran griegos, eran de Mesopotamia y que eran parte de la iglesia, pero había muchos judíos, judíos de la dispersión, ¿verdad? Después que Cristo ascendió a los cielos, la persecución hizo que se diera la dispersión, se dispersaron por muchos lugares y ahí fueron encontrados un buen grupo de judíos con los cuales comenzó a trabajar Pablo y también se agregaron gentiles, ¿verdad? O sea, no judíos. Aquí terminamos la clase. Esta es la parte introductoria. Tenemos el contexto de la clase. Y estamos arrancando con esta corta clase, por así decirlo, pero nos da el panorama en el cual vamos a estar trabajando. Acordémonos, el tema central de la carta es la unidad. Y todos los primeros, la primera sección de las dos divisiones es los principios o la doctrina que Pablo establece para ponerla en práctica en la iglesia. Y esos son los primeros tres capítulos. Los últimos capítulos, 4, 5 y 6, hablan de la práctica de esos principios en la vida de la iglesia, del creyente, pero del creyente dentro de la iglesia y dentro de la sociedad en la cual vive, ¿verdad? No sé si habrá eh, alguna pregunta. Eh, por favor. ¿Tienen ustedes ahí su manual, el texto de la carta de Efesios? Lean, ¿verdad? Lean una y otra vez el capítulo 1 porque ese es el que vamos a comenzar a trabajar la otra semana, el otro sábado. Y vamos a ir capítulo por capítulo
y esperando que en cada sesión podamos terminarlo, ¿verdad? Va a ser difícil que algunos capítulos que tienen un contenido muy hermoso, va a ser difícil que lo podamos terminar, pero vamos a intentar de abarcarlo en una sesión cada capítulo. Quiere decir, si son 6 capítulos, más serían 7 semanas. Como digo, a no ser que en alguno de esos capítulos tengamos necesidad de partirlo en dos. Pero esta es la introducción a la carta, poniendo el contexto, el panorama general, y arrancamos ya con el capítulo 1 a partir del próximo sábado. Con esta idea que les he dejado, no sé si habrán algunas preguntas, alguna consulta, algún comentario, hermanos. No sé, aquí, gracias, gracias, bueno, gracias, hermano. Y yo les digo, hermanos, prepárense. Si alguno ya ha estudiado la carta y en la medida que lo vamos desarrollando, quiere participar, excelente, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes no se ha sentado alguna vez a ir pasaje por pasaje de este texto, tiene unas riquezas, esta carta que uno queda admirado. Cada vez que el estudio, sigo encontrando cosas hermosas que lo único que me queda a mí es decir, Señor, gracias. Gracias, porque no soy nadie, ¿verdad? No soy nadie todo lo que Dios ha hecho por mí. Eso describe justamente los primeros 3 capítulos. Y si yo no estoy consciente de eso, no estoy viviendo una vida espiritual como Dios quiere que la viva. Y yo sé que es una lucha, ¿verdad? Para muchos, más que otros, pero es lo que tenemos que hacer. La vida que Dios nos ha dado es un regalo. Como vamos a ver, es la gracia de Dios manifestada en nosotros. Pero eso tuvo un sacrificio. Y nosotros no estamos muy conscientes de ese sacrificio. Vivimos una vida tan cotidiana en la cual vemos las cosas y van saliendo y vivimos prácticamente el día a día sin proyectarnos hacia el futuro, ¿verdad? O preguntarnos, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Verdad? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿En qué? A muchos no conocen ni siquiera su don, el don que Dios les ha dado para que lo pongan en práctica dentro de la iglesia, porque los dones solamente dentro de la iglesia se ponen en práctica. ¿Y para qué, con qué propósito? Como vamos a ver, para edificar a los santos de la iglesia, con ese propósito. Entonces, si aún no sabe su don, si aún no sabe verdaderamente cuál es su rol dentro de la iglesia, o para qué existo, ¿verdad? Es una pregunta que vamos a tratar de darle respuesta en el desarrollo de esta clase, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué nos ha llamado? ¿Verdad? Cada una de esas preguntas las vamos a ir respondiendo en la medida que vamos estudiando el texto. Pero le digo, va a haber una concepción espiritual de lo que el gran trabajo de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que miren, hermanos, esta carta, así como la carta de Filipenses, vemos un trabajo extraordinario que Dios hizo sin que nosotros lo mereciéramos. Pero Dios así quiso. Dios así quiso. Y lo único que yo debo hacer como agradecimiento a Dios es honrarle, glorificarle, como vamos a ver ya en la primera carta, en la primer capítulo, y cederme a Él, ¿verdad? Como un acto de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por mí. Y yo no sé si alguna vez se han preguntado ustedes y han dado gracias, Señor, gracias porque puedo ver. Lo vemos tan cotidianamente que no nos damos cuenta de que hay miles de personas que no ven. Nunca, jamás en su vida han visto los colores ni el cielo.
no saben ni, tienen una idea de cómo es su mano, pero nunca han visto sus dedos, sus uñas, la palma de sus manos, la figura que se crea ahí en su mano, jamás la han visto. O algunos que nunca su oído no oyen, y como no oyen, entonces no se desarrolla el habla, y decimos nosotros que son mudos. No, ¿verdad? Es que no oyen, y al no oír no se desarrolla el habla en ellos. Entonces, no, nosotros oímos perfectamente bien y hemos desarrollado el habla, y nos comunicamos, hablamos buenas cosas, malas cosas. Pero ¿cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por la maravilla de ver, la maravilla de escuchar, la maravilla de oír, de hablar o de caminar, ¿verdad? Muchos que nacieron parapléjicos y no pueden caminar, trasladarse de un lado a otro por sí solos sin algún aparato que les ayude o asistencia de otras personas. Y podría seguir identificando un montón de cosas por las cuales darle gracias al Señor. Gracias por el trabajo, gracias por la familia, por los hijos que no son míos, son de Él, ¿verdad? Pero gracias porque me da la oportunidad de ministrar sus vidas y darles ejemplo del estilo de vida, de mi relación con Dios, para que ellos también sean eh, llevadores de una luz, ¿verdad? La luz que también vamos a ver más adelante, la luz, que seamos luz, dice el libro de Efesios en el capítulo 5. Bueno, amados hermanos, Hermanito, vamos hay una mano levantada del a hermano ver, Alfonso. a hermano Alonso, sí, hermano, Alfonso, Alfonso, perdón, sí. diga, hermano. Buenas noches, pastor. Pues con respecto a lo que estaba diciendo usted sobre el tema, eh, yo no sé si cuál sea más duro, ¿no? El tener o haber perdido la vista o haber perdido la vista espiritual, o sea, los que Ujú, carecen de esa vista espiritual. ujú, Dentro del tema vemos lo que es el legalismo. Bueno, en el legalismo, cuando caemos en esa religiosidad es cuando caemos también en esa ceguera espiritual, porque de alguna manera, pues únicamente creo yo que cuando vas a la iglesia ya es como un autómata, ¿no? O sea, ya cuando pierdes esa, ese primer amor, pues te vuelves ya insensible. sí. Ujú. Hay una, hay un texto allá en el, vamos a ver, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, que Segunda de Pedro. quisiera que me acompañaran a leerla, que habla sobre la ceguera espiritual, eh, cómo se llega a ser ciego espiritualmente. Eh, ahí en Segunda de Pedro, capítulo 2 dice, Aquí lo tengo, hermano. Usted me dice, ajá, sí, el versículo del capítulo 1 es en adelante, sí, segunda de el Pedro 1. versículo 3. Sí, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Siga, por medio de las cuales nos han dado preciosas y hasta el grandísimas 7. promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ok, Por... hasta ahí. Ok. Ahí, ¿verdad? O sea, aquí hay un proceso de crecimiento espiritual. Inicia con la fe, que es cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, cuando entregamos nuestras vidas. La fe inicia ahí, ¿verdad? Dios pone esa fe para que podamos entender espiritualmente a Dios y comenzarlo a conocer, porque no se puede conocer a Dios de otra manera. Y luego a la fe, dice, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, y que termina con ágape. Entonces está hablando de un proceso de comenzar a crecer espiritualmente hasta llegar al pleno, ¿verdad? La forma en que Dios nos amó y la forma en que Cristo nos ha amado, que es el deseo de Dios de acuerdo a Romanos 5:29, que lo vamos a ver un poco más adelante, que dice, si quieren lo leemos, ¿verdad? Romanos 5:29, 8:29, perdón. ¿Me podría repetir la cita, hermano? Romanos, ¿cuál? Romanos 8:29. Listo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a Ese los es que... el deseo de Ok. Dios, esa es la meta de Dios, o sea, ese es lo que Dios establece como meta para nosotros, que seamos como su Hijo. ¿Verdad? Que seamos como su Hijo. Y el tema de la predestinación no es para salvación. Lean bien el texto, tanto de Efesios que vamos a ver, como esta parte de Romanos. Si no está enfocado en la salvación, sino pues el sacrificio de Cristo, ¿para qué? Si ya Dios ya predestinó a quienes van a ser salvos. No, ¿verdad? No es eso, sino que la predestinación no es para que sean salvos, sino es para la vivencia en el reino. O sea, a todos aquellos que han creído en el Señor Jesús, los ha predestinado para que vivamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es referencia al reino, no referente a la salvación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Lo de la predestinación. Pero pero sí, hermano, ¿verdad? Eh, Uno se queda ciego cuando no crece espiritualmente, no logra ver, o cuando ha crecido y se nubla, ¿verdad? El conocimiento. En vez de aclararse más el orgullo, la vanidad y el inflarnos de conocimiento hace que perdamos la vista, como bien dice eh, esas cosas cuando no están, se pierde la vista, ¿verdad? Gracias por la Sí, observación que ha sí, hecho. es Gracias. correcto, hermano. Ujú. Aquí el ego muchas veces es lo que nos lleva a esa ceguera también, el Exacto, egoísmo, el caer en el el ego. ego. Ujú. Sí. El ego. Así es. Gracias, hermano, gracias. Muy edificante lo que Gracias, pastor, tenemos. gracias. Bueno. Muy bien, hermanos, gracias por estar atentos, ¿verdad? Tenemos un buen número ahora de participantes. Les animo que sigan haciendo el esfuerzo de poder estar el próximo sábado. Cualquier situación que tengan, ustedes pueden ver la clase ya grabada. Se les va a enviar el link a través del WhatsApp y el link del grupo, en el grupo de WhatsApp. eh,
ahí también se les envía el link para la clase, como bien lo han hecho hoy, ¿verdad? Así es que ha sido un gusto. Bendiciones a todos y como siempre digo al final de mi clase, antes de orar, no dejen de congregarse, hermanos, un día de domingo, busquen su iglesia, y si no, busquen su iglesia, ¿verdad? Porque Dios así lo ha establecido. Dios ha llamado a la iglesia en este tiempo y desde Pentecostés. Ay, hermano Rolando. Sí fue a Se él, le ¿verdad? fue, sí, sí fue él, se le fue la señal, yo creo. Am, ok. Bendito Dios, gracias por este tiempo, gracias por el haber arrancado de esta manera la clase y que seas tú, Dios, edificando nuestras vidas, las vidas de mis hermanos y principalmente que esto les sirva dentro de sus iglesias, Dios. Que todo lo que aprenden de la palabra pueda ser compartido con los hermanos de la congregación a la que pertenecen y que sean también edificados. Dios, gracias por este día y este momento y quedamos en tus manos, Dios, para que podamos descansar esta noche y podernos reunir en nuestras iglesias el día de mañana. Por Cristo Jesús, mi Dios, amén.